Hola, yo soy Yasmín Morales y hoy con mi compañera Yalitza y Fernanda vamos a empezar el podcast llamado La educación emocional relacionada con Aristóteles, lo cual para mí es un tema bastante importante, ya que probablemente para mí, si Aristóteles viniera a la vida en este momento, él vería la educación emocional de una manera muy probablemente muy distinta a lo que nosotros la vemos, porque él siempre veía todo desde su punto de vista. Probablemente sí la apoyaría la educación emocional, aunque la interpretaría desde su punto de vista, como les digo. Em, Siento que para él la educación emocional era algo que no debía eliminarse, sino guiarse por un camino correcto, que para él siempre la educación o las emociones iban de la mano con una acción y que para él era de suma importancia que las emociones siempre se supieran cómo controlar, por lo tanto para él era de suma importancia que fuera como un complemento, que la educación y el saber cómo controlar las emociones y todo lo que es relacionado con las emociones fuera un complemento para un mejor desarrollo. Desde su perspectiva, las emociones no deberían eliminarse, como les digo, sino guiarse por una razón efectiva y alcanzar una buena vida y completa y plena para cada niño, porque siento que eso nos ayuda desde la niñez hasta la adultez. En mi caso, yo no recibí como una buena educación emocional, ¿verdad? Viví mucho bullying. Siento que cuando los padres no tienen muy claro el tema de la importancia de la educación emocional, nos afecta a nosotros como hijos, porque crecemos sin una base de la importancia de sentirse bien, de controlar nuestras emociones, de saber la importancia real, ¿verdad? Y a mí me pasó mucho, yo viví mucho bullying y hoy por hoy no sé cómo controlar muchas veces mis emociones, entonces siento que no le echo la culpa total a los docentes, sino que también a los padres de que aprendan o estudien un poquito de ese tipo de cosas que son bastante importantes hoy en día, porque es algo que perjudica mucho hoy a la sociedad. Em, Siento que para Aristóteles, una educación que enseñara valores y controlar las emociones era de suma importancia, era una educación muy completa, la cual he visto que ahora no se da mucho. Hay docentes que no le ven la importancia suficiente a la educación emocional. Em, Siento que podríamos como implementarla un poco más y habrían niños como más completos y más autosuficientes, con mucho más autocontrol y más como esa firmeza en su personalidad. No sé si algunas de mis compañeras quisieran aportar algo Como al dice la tema. compañera, Aristóteles se quería referir a que quería crear personas que tuvieran carácter, pensamiento propio y poder dar sus opiniones con base a su razón, no solamente que les imponieran algo. Él quería que las personas fuéramos con valores, ética y que tuviéramos ese tipo de empatía. Yo Sí, siento, Yalitza, que... Ah, bueno, Fernando, sí, digo. sí, yo creo lo mismo. Tal vez eh, en el tiempo, bueno, yo ahorita tengo 31 años y como dice la compañera Yasmín, tal vez siempre se habló mucho sobre un poco la educación emocional, sin embargo, no estaba tan reflejada como ahorita. Entonces sí llega a afectar en la edad, en todas las etapas, porque creo que la etapa más difícil es en la etapa de la adolescencia, ya que vienen muchas emociones, culpabilidades, y si uno no sabe controlar o manejar las emociones, puede ser muy peligroso, digamos, para un joven como lo que es el suicidio, ¿verdad? Entonces sí creo que es importante, digamos, que el papá también sepa o investigue o busque alguna ayuda para poder también darle las herramientas a su hijo, ¿verdad? Sí, y para finalizar un poquito como mi comentario de lo que yo
les estoy comentando, ¿verdad? Valga la redundancia. Yo siento que Aristóteles creía que la educación emocional en los estudiantes estaba vinculada con la felicidad también, porque tenía mucho que ver si, y hasta no solo en los niños, hasta en uno, si uno ve que algo le afectó y uno se pone triste, en todo afecta, digamos, todo afecta. Y a mí y ya a mí hoy, digamos, hoy por hoy ya yo grande, a mí me pasa algo y por estar triste me afecta todo. O sea, se me acaba todo y paso un día súper mal. Si yo como adulta siento eso, imagínese qué es que un niño no se le enseñe el cómo saber controlar esas emociones tan drásticas, ¿verdad? Saber llevar las cosas. Para Aristóteles, la enseñanza partía con buenos hábitos y mejorar hábitos es comprender a los demás también. Entonces, ese sería como lo que yo pienso sobre que efectivamente Aristóteles sí vería de una muy buena forma la educación emocional en la que se debería implementar ahora, que se habla un poco más de cómo se hablaba antes. Bueno, siguiendo la idea de la compañera, yo voy a hablarles de algunas ideas que tenía Aristóteles en la educación emocional. Aristóteles, él quería que nosotros, ¿cómo les podría decir? Eh, nos enseñaba a que tendríamos que adaptarnos a la actualidad con base a los valores, no simplemente seguir como ese patrón de que como desde pequeños no nos enseñaron Ujú, e irlo desarrollando poco a poco. Él siempre se influía en el enfoque de la ética, los valores, valga la redundancia, y ser virtuosos, ser personas pensantes que pudiéramos tener un equilibrio. Y en la ujú. actualidad casi no se usa porque no sé, como que la actualidad como que bajó la ética, ya las personas es tipo, no tienen empatía hacia los demás. Se basan en hacer sentir mal a las personas sin importarles el qué. ¿Por qué? Porque desde pequeños vienen con ese tipo de pensamientos. Sí, Eh, como decías, Yalitza, perdón, eso tiene mucho que ver porque ahora, no sé por qué, pero los niños suele pasar que vienen como con otro chip, digo yo. Ellos vienen como con otro, no es como antes, no traen los mismos valores y eso tiene mucho que ver con los padres, incluso a veces no es ni siquiera culpa de ellos mismos. Es también de que los padres les inculquen ese tipo de cosas. Porque si un niño no se lo enseña a uno y el docente tampoco, entonces, ¿qué va a hacer del niño? Ujú. Es un complemento, ¿verdad? Hay que enseñarle a los niños a autorregularse para que en lo que ellos vayan creciendo tengan consciente de lo que está bueno o lo que está malo, También sin creo yo hacer sentir mal a los demás. También creo yo que ahora, hoy en día, mucha gente hace comentarios, no, usted siempre tiene que decir lo que usted quiere o lo que usted opina, sí, pero hay formas también de decir las cosas. Y hay Exacto. gente que se deshumaniza por ese lado y no me importa lo que sienta la otra persona y como dice Yaritza, la hace sentir inferior o que no vale nada y entonces obviamente la persona no se va a sentir bien. Creo yo que también hay que sensibilizarse un poco con las personas, hay maneras de decir las cosas o inclusive creo yo que a veces es mejor quedarse uno callado. No es para evitar, simple y sencillamente que hay momentos que es mejor hacerlo, para no hacer una discusión más grande sobre alguna situación también, ¿verdad? Y con eso que estabas diciendo antes, Fer, de hecho eso era lo que yo les comentaba antes. Mucho de la educación emocional es saber ponerse en los zapatos del otro, de saber La empatía. cómo se sentiría el otro. Entonces Ujú. sí, es muy, muy importante porque la educación emocional se extiende a muchas cosas que uno no analiza en el momento, pero si uno se enfoca un poquito y empieza a averiguar e investigar, uno se da cuenta que la educación emocional es un tema bastante amplio. Por eso hay que impartir mucho la empatía.
De eso se Exacto. trata prácticamente la educación emocional, saber gestionar de manera equilibrada las emociones, no tanto como la de nosotros, sino la de los demás. Ujú. Exacto. Bueno, yo quería también tocar un punto sobre lo que es para mí algunos puntos de tensión entre la filosofía y Aristóteles en la actualidad. Creo que habría mucha tensión, ya que su filosofía, por así decirlo, no se está aplicando mucho. ¿En qué puntos? Digamos, como creo que lo decía Yasmín, antes se hablaba mucho la defensa, la ética, buscaba el beneficio hacia, en general, digamos, el beneficio para todos. Sin embargo, ahorita, hoy en día no se hace eso. Hay que dejarlo en claro en la parte, qué sé yo creo que en todo, desde un hospital, desde una escuela, en la parte política. Si uno, por así decirlo, si uno tiene una argolla, es mucho más fácil de poder entrar a trabajar. Si una persona, digamos, está enferma, he escuchado muchos casos, que hay gente que tal vez se mueren por, digamos, recibir una cita en un hospital, porque al final de cuentas esperaron 2, 3 años para que lo atendieran Exacto. y era apenas para que lo atendieran, no para que ni tan siquiera le hicieran los estudios médicos que la persona necesitaba. Entonces, esa es la parte como que también uno se pone a analizar. Habemos personas que tal vez tenemos familias que tenemos adentro, que trabajan para un hospital, entonces uno puede tal vez recibir esos beneficios, vea, ocupo tal Exacto. cosa, tráigamelo, hágame, o hágame esta vuelta, ocupo un medicamento o un examen y es más fácil, e inclusive hasta un ejemplo, hay exámenes que no se hacen prácticamente, son nulas para algunas personas. Sin embargo, si uno tiene a ese familiar, yo lo digo porque, bueno, mi hermana es enfermera y eso es muy común. Ujú. Mire, habla con fulanito, ayúdeme a hacer este examen, Sí. mi familia está pasando por esto, alguien, y se hace. No, Mientras que y uno, cuando... perdón, Fer, y Ujú, uno dice, es increíble que ahora en la vida actual, ¿verdad? Uno tenga que acudir a ese tipo de cosas para poder moverse, no morirse. O sí. sea, si hablamos en ese ámbito, en la parte de la salud, eh, uno tiene que acceder a eso para no morirse. ¿Cuánta gente se ha muerto? O sea, ¿cuánta Es gente se ha como muerto un porque le instinto de pusieron una cita supervivencia, hace perdón. 3 años? Ujú. Y también porque no siempre se puede pagar, porque Exactamente. todo ahorita está muy caro. Usted tal vez puede pagar algunas cosas, pero no todas se van a poder hacer. Entonces, al final de cuentas, se tiene que hacer toda la parte de la caja del seguro social, por así decirlo, pero siempre buscando a alguien que le pueda ayudar. Digamos, ese es un ejemplo. Igual en algunas escuelas, si hay un familiar que es maestro, ayúdeme. Y ahí lo ayudan y lo meten en la parte política igual. Ujú. Entonces, hoy en día no hay esa ética como tiene que ser, buscar un beneficio para todos y que todo sea por igual, ¿verdad? Porque inclusive en la misma política se da que hay muchos robos, mucho dinero, tengo más beneficios yo que otras personas, el pueblo cada vez está más empobrecido. Entonces, por ahí también creo que en la parte política, creo que Aristóteles estaría muy enojado porque obviamente muchas personas se enriquecen a costillas de otras personas, ¿verdad? Sí, y a mí me gustaría hablar un poquito de lo que a mí me hace reflexionar mucho esto, ¿verdad? Porque yo siento que la verdadera educación no solo cultiva la mente, sino también el corazón, que es algo de sumamente importante, porque a veces uno cree que es nada más de desarrollar
lo que es la inteligencia y el conocimiento, sino también es importante las emociones, el corazón. Aprender a manejar las emociones es parte esencial, como hablábamos antes, para vivir con sabiduría y virtud y siempre pensar en el otro, en cómo se sentiría el otro. Entonces yo siento que esa es como la reflexión que a mí me deja la educación emocional y en cómo la ve Aristóteles. Yo quisiera comentar también que sería muy bueno que impartiéramos esta educación emocional desde pequeños para que las personas con valle se vayan desarrollando, puedan ver y razonar cómo en realidad están las cosas, que vean la ética de la forma en la que es, no solamente por un beneficio, como dice la compañera. Sí, Aristóteles quería que nosotros fuéramos personas pensantes con emociones equilibradas. sí, opino lo mismo. Creo yo que tal vez implementar, tal vez como materia, lo que es la educación emocional o darle la importancia que se necesita para darles esas herramientas desde muy temprana edad a los niños y así se evitaría lo que es el bullying, los suicidios y a temprana edad y tantas personas con tanta ira y sin empatía. Claro. Sí, yo siento que eso es un tema bastante importante. Entonces, creo que hasta aquí llegaría nuestro podcast. Espero que les haya gustado, más que es un tema bastante importante en la actualidad. Entonces, Muchas yo, gracias por su Yasmín atención. Morales, me Muchísimas despido. gracias. Mm.